Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video especialmente les quiero mostrar cómo son las condiciones climáticas en este momento, hoy noviembre 24, en la isla del Príncipe Eduardo. Muchísima gente me asustó bastante. Antes de yo venir me contaron que la isla del Príncipe Eduardo y las provincias atlánticas sobre todo eran muy frías, que llegaba mucha nieve, que no me fuera a mudar ahí. Bueno, me metieron un montón de miedos, que eso es lo que yo quiero mostrarles ahorita. Como les digo, hoy 24 de noviembre no está haciendo tanto frío. Como ustedes pueden ver, hoy cuenta con un paisaje precioso. Estoy aquí en Brackley Beach y les cuento que hoy, como les digo, noviembre 24, estamos a 2 grados. La verdad es que eso es muy bueno para hacer ahorita, ya casi finales de noviembre o inicios de diciembre. Este clima está muy bien. Yo lo comparo en este tiempo al año pasado, que grabé exactamente un video en este tiempo, en este día, y ya estábamos bastante llenos de nieve. La verdad les cuento que hemos tenido una nevada, digamos que nevada, entre comillas, no fue para nada grande y no fue como una nevada a la que estamos acostumbrados. Yo creo que tuvimos alrededor de 1 centímetro de nieve, si no menos, y la verdad es que ese día la lluvia cayó y quitó toda la nieve y ya no había mucha nieve. No tenemos lluvia, no tenemos nieve acumulada y las temperaturas no han estado mucho tiempo por debajo de -0. Obviamente, como ustedes pueden ver, hay un poco de viento porque obviamente somos una isla y el viento es un factor muy importante, pero frío como tal, helaje que no se pueda controlar, no está haciendo. Yo en este momento tengo mis tenis, que son unos tenis normales que uso todo el tiempo, tengo un leggings, tengo este saco, esta como sudadera, y tengo esta chaqueta que la uso en el invierno, y la verdad en este momento no me estoy congelando de frío, estoy bien. Llevo más o menos una media hora fuera caminando por alrededor y la verdad no tengo mucho frío, así que no se asusten, no se paniquen de que las provincias y la isla del Príncipe Eduardo son muy frías. La verdad es que no, y este año todos los inviernos son diferentes, pero este año hemos sido bastante afortunados. Bueno, les cuento que me pareció muy curioso porque a mí me habían dicho, como les cuento, que el Atlántico era muy frío, que tuviera mucho cuidado, que me abrigara muy bien, y la verdad, como les digo, este año hemos sido muy afortunados. Los años cambian y los inviernos son muy diferentes, sobre todo teniendo en cuenta todo el cambio climático y cómo están cambiando el clima dependiendo de cómo se va agravando la situación. Me parece también muy curioso que provincias que no están tan lejos, como digamos Montreal, que no, pues digamos están a 10 horas en carro, no son tan lejanas, pero ellos sí están ya cubiertos en nieve, ya tienen bastante nieve acumulada, por lo que he alcanzado a ver en fotos, en Instagram, en videos. Así que aquí, como les digo, no ha caído mucha nieve. Hemos tenido una nevada que no ha sido tan grande, pero hemos sido muy afortunados. Como les digo, el clima no ha estado tan terrible. Esto puede cambiar, así que ustedes tampoco se guíen porque el invierno pasado no fue tan drástico, o al revés fue muy drástico. Ustedes más bien guíense y estén mejor preparados, teniendo en cuenta que los inviernos pueden cambiar y pueden haber inviernos muy fríos o inviernos no tanto. Como les cuento, yo antes de venir busqué Isla del Príncipe Eduardo invierno y me salió una imagen que la verdad me traumó mucho y me hizo preguntarme si de verdad quería venir acá. Y fue un invierno, el invierno del 2015, que aquí todo el mundo lo recuerda. Si ustedes vienen acá y le hablan a algún canadiense del invierno del 2015, les va a dar muy buenas referencias. Ese año fue la verdad caótico, cayó muchísima nieve. Les voy a dejar una imagen por acá de cómo fue más o menos el invierno del 2015. La verdad, les soy honesta, a mí me hubiera gustado vivirlo porque siento que es una experiencia muy única. Las clases y los trabajos se cancelaron por toda esa semana y la nieve llegaba más arriba de los postes, eran muy grandes. Ustedes pueden ver que la nieve estaba acumulada y eran casi como paredes de nieve. Era muy terrorífico, pero a mí me hubiera gustado vivirlo porque siento que es una experiencia, y como les he dicho y les he tratado de decir, uno se tiene que tratar de acostumbrar y de disfrutar todos esos momentos, de que este invierno no lo voy a vivir nunca más en mi vida. Es una experiencia que voy a tener para contar, una anécdota, así que ¿por qué no vivirlo y por qué no disfrutármelo como mejor pueda? El invierno es algo imprescindible, Canadá es algo imprescindible y puede cambiar de año a año, inclusive de temporada a temporada. Como les digo, aquí no hemos tenido nieve, pero ya el invierno oficialmente empezó. Como ustedes pueden ver, los árboles y el pasto ya está seco, ya no tiene colores de otoño, pero todavía en realidad no es invierno. Como les digo, no ha caído mucha nieve, no teníamos nieve acumulada, así que se sienta que el invierno ya llegó, en realidad no. Esto puede ser muy bueno para algunas personas, pero puede ser muy malo para otras,
Por ejemplo, ustedes saben que la isla es muy fuerte en el sector de la agricultura, así que digamos para aquellas personas que ejercen esto como profesión o que están cultivando, no tienen un clima perfecto para que ya puedan, digamos, recoger o plantar nuevas cosas, pero tampoco pues tienen un clima que los permita plantar, pero tampoco que los permita ya retirarse de la temporada, y seguramente ellos dependen muchísimo de esto, así que puede afectar a algunas personas. También digamos toda esa gente que practica deportes durante el invierno o que pagan digamos una membresía por todo el invierno, pues no están teniendo su momento para disfrutar. Toda esta gente pues viene como muy esperanzada y muy ilusionada porque les gusta hacer todas estas actividades, así que seguramente están un poco tristes porque la nieve todavía no ha llegado, pero en pro mucha gente también obviamente disfruta este clima, disfruta que todavía no haya nieve, porque seguramente nos espera un invierno largo. Todavía no sabemos, como les digo, cuánto pueda durar, porque esto puede cambiar. Puede que lleguemos a mayo o inclusive a abril o inclusive a junio todavía con nieve, quién sabe, pero seguramente la gente está aprovechando este momento para disfrutar lo que queda de digamos que el clima bueno. Hay mucha gente que está caminando, aprovechando que todavía no hay nieve, que está montando bicicleta, que está montando patines, mejor dicho, aprovechar lo que queda del buen clima. Hay semanas en las que digamos es lunes y dice que para el viernes va a nevar y va a haber una gran tormenta. Todo el mundo se prepara sus carros, prepara también como su vestimenta, prepara sus casas, y la verdad después ya como en el transcurso de la semana, por los vientos o por lo que sea, las tormentas se corren y ya nos dejan como ilusionados con la nieve, con la primera gran nevada, porque inclusive así no nos guste tanto el invierno, la primera nevada siempre es como, ay, como algo nuevo, como que chévere, llegó la primera nevada, toda la nieve cae suavecita, cae limpia, cae bonita, así que eso nos alegra mucho, pero todavía, como les digo, no hemos tenido la oportunidad. He recibido sus mensajes, he leído personas que me dicen que les asusta muchísimo el clima, que creen que no lo van a poder aguantar. Como les digo, no se guíen tanto en eso porque el clima puede cambiar. El clima no es algo con lo que ustedes no puedan de verdad vivir, es algo que se puede solucionar, un buen abrigo, calefacción en su casa, mejor dicho, que esto no sea lo que los detenga. Igual hay muchas teorías, puede que el clima cambie y que el invierno de verdad llegue ahorita más tardío y llegue más fuerte porque se demora un poco, como nos pasó digamos en verano, que estábamos esperando nuestros buenos días de calor y de verdad estuvieron como a 20, 25, y ya después al final del verano de verdad con poquitos días ya llegó el verano y el calor intenso. Entonces puede que este invierno digo, sea un poco tardío, pero sea fuerte y en febrero ataque con toda su fuerza, o puede que no tengamos un invierno de verdad bastante suave, bastante tranquilo, no ha caído tanta nieve, así que ustedes no se preocupen, que esto no sea algo que de verdad los impida a cumplir sus sueños, porque Canadá tiene muchísimas nuevas ventajas, muchísimas buenas ventajas para ustedes, que yo estoy segura que ustedes están esperando, y que el clima es algo que al equilibrar la balanza, los pros suben totalmente. Estando aquí en Cove Head, que es uno de los faros más bonitos y más fotografiados de la isla del Príncipe Eduardo, les quiero contar que ya mi tercer invierno en la isla del Príncipe Eduardo, una advertencia y un consejo que yo les puedo dar es que ustedes aprovechen este buen clima, que no está haciendo tanto frío, aprovechen antes de que llegue la nieve para salir, para conocer. Si ustedes ya están aquí en la isla del Príncipe Eduardo o inclusive en cualquier parte de Canadá, salgan, aprovechen, conozcan, incluso cuando ya venga la nieve. Abríguense bien, pónganse todo su ajuar preparados para el invierno, pero salgan a conocer, salgan a disfrutar lo que les digo, el invierno. Mi primer invierno más que todo, antes de yo hacer videos, de estar aquí contándoles mis experiencias, la verdad es que yo no conocí tanto de la isla y me preguntaban, ¿qué es lo que más te gusta de la isla? Y yo decía, la universidad, porque no conocía nada más, tenía miedo, tenía frío. No sabía por dónde más ir, pero ya después en el verano y en el siguiente invierno me aventuré más y salí a conocer qué más cosas hay, y me encontré que hay muchos paisajes bonitos por conocer. Es por eso que yo los traigo a compartir todas esas experiencias y todos esos paisajes bonitos para que ustedes también se animen, no se queden en la casa. El invierno es una muy buena excusa para que uno se quede en la casa y no haga nada y se deprima, y ahí es cuando vienen las percepciones de que el invierno es feo, de que el invierno es aburrido. Así que ustedes desafíen todas esas percepciones, todos esos pensamientos, y tengan un muy bonito y un muy divertido invierno aquí en Canadá.
algo con lo que se puede trabajar, con lo que se puede modificar, no es un mal que de verdad no tenga arreglo, puede cambiar, a pesar de que hay que estar preparados y de que hay que estar listos para cuando llegue, es algo que no nos debe detener. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que de verdad disfruten todos esos paisajes que son preciosos, que este sonido del mar los relaje, que si tienen a alguien que de verdad quieran mostrarle este video, que le muestren que el invierno de verdad no es tan terrible, por favor compartan este video, no se olviden suscribirse a este canal, ya estamos muy cerca de los 10.000. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá. Si tienen algún comentario, alguna duda, por allá los espero en mi Instagram o aquí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!